Recordemos que hoy es ese día especial, hoy, hablamos de hoy, es el hoy de nosotros, en el que Dios quiere empezar a ejecutar en nosotros y trazar el camino nuevo. Cada día son nuevas sus misericordias, porque nos está llevando a la construcción de un cambio de pensamiento para recibir a los que tiene reservados para estos tiempos. Y a los que tiene reservados para estos tiempos son al mendigo, al drogadicto, a la prostituta. No sabemos. Muchos son de nuestras familias, porque aparentemente y en nuestra manera de pensar de ayer, las ovejas negras estaban perdidos, pero no, hoy sabemos que están más vivos que nunca, ¿sí? Y son a ellos los amados del Rey de Reyes y del Señor de Señores. ¿Bien? Familia, estamos hablando de los fundamentos bíblicos del reino, ¿verdad? ¿O no? Todavía estamos en los fundamentos bíblicos del reino. Y nuestro tema, el tema que a mí me correspondió, porque Dios me lo regaló, fue restauración. Entonces yo dije, ¿restauración? Sí, restauración, Marjorie. Y aquí estoy parada sabiendo que es restauración. Está basado en Lamentaciones, voy a estar leyendo de la versión Dios habla hoy, ¿sí? Lamentaciones 3:25. Bueno es Jehová a los que… Esa es Lamentaciones 3:25. Dios habla hoy. El Señor es bueno con los que en Él confían, con los que a Él recurren. O sea que con nosotros no, ¿cierto? Con nosotros más que nunca, porque somos los que le estamos buscando, a Él estamos corriendo, y a Él están corriendo muchos, mirándonos a nosotros, ¿sí? Siempre dice el Señor en su palabra que la mirada de los de afuera están puestos en nosotros. Y de ahí, por favor, Gabrielito, Salmo 135, también en la versión Dios habla hoy. Este fundamento es, o este punto es, esperar el tiempo necesario buscando la presencia de Dios. El punto 1. Y dice, con toda mi alma espero al Señor y confío en su palabra. Y al decirnos esto, entonces es como cuando tengo un chicharrón de esos bien grandes y yo salgo corriendo para, no sé, ¿qué digo yo? ¿A dónde es San Gregorio? Y somos hijos de Dios. O salgo corriendo a tomarme unas cuantas cervezas y somos hijos de Dios. Y eso yo no debo ni criticarlo ni juzgarlo, pero sí debo ponerme a pensar, ¿sí? Sí debo ponerme a meditar en él, porque es algo que está dentro de mí. El Señor siempre ha sido claro, lo que está dentro de mí siempre tiene que salir. Siempre tiene que salir, y Dios utilizará lo que sea para que eso salga, y las veces que sea para que yo entre y vaya tomando conciencia de lo que está pasando con mi vida. Nadie puede aconsejar a nadie, es lo que el Señor nos ha ido enseñando a medida que hemos ido aprendiendo de su palabra, nadie. Y es cuando yo misma tengo que irme mirando, ¿qué estoy haciendo? ¿Por dónde estoy caminando? ¿Hacia dónde estoy corriendo? Dice, perdón, es que me tengo que estar poniendo y quitando las gafas. Tengo una referencia también en el Salmo 18:30, pero la tengo es donde dice el Señor que Él es lámpara a mis pies y alumbrará mi camino. Él encenderá la lámpara y alumbrará mis tinieblas. Él es el que día a día me irá guiando para que yo vea qué es lo que estoy haciendo, sin necesidad de que nadie me lo diga. Pero gracias a Dios por aquellas lijas que somos nosotros mismos, entre nosotros mismos, y nos iremos
aclarando, nos iremos aconsejando, nos iremos direccionando, pero yo soy quien decido, ¿verdad? Nadie puede decidir por mí. Entonces nuestra oración no es pidiendo cosas afuera, nuestra espera no es mirando hacia afuera, nuestra espera es refugiándome en el Altísimo, guiándome en su palabra y tratando de ir caminando con dificultad, como sea, pero en el Señor, en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores. No existe otra opción, no tenemos más opción que buscarle a Él. ¿Y en dónde lo encontramos? ¿En dónde encontramos al Rey? ¿En dónde encontramos a ese Dios que nos va a enseñar, que nos va a guiar? ¿En dónde está? Por aquí, detrás de Johnny, detrás de Víctor, detrás de alguno de los que están allá y me lo mandan, por favor. Está dentro de nosotros. Nos lo ha repetido una y otra vez. Yo siempre me pregunté en la palabra, ¿qué libro tan largo, tan gordo? Siempre he dicho, Dios sabe, es un petete que da pereza buscar ahí leer. Y preferimos cambiarlo por cantidad de libros. Pero cuando uno se mete y Dios lo lleva allá, ya uno no quiere desprenderse. Y es cuando el Señor empieza a enamorarlo a uno y buscarle, y Él mismo es el que lo va guiando a uno, ¿sí? A buscarle. Es un petete que se ama, es la palabra de Dios. Es sus mismos consejos, son sus mismas enseñanzas, son sus guianzas. Y ahí es donde lo encontramos. Aquí adentro está, pero ahí es donde se soporta, donde se cimienta. Entonces yo hoy en día digo, he leído tanto y he aprendido tanto, no me quiero desprender, pero vengo y veo y digo, no sale nada. Pero he entendido que ha ido haciendo cimientos dentro de mí y que ha ido revolcando, y entonces va sacando todo lo feo. Y cuando digo, oye, yo no quiero hacer eso, pero eso soy yo. Si yo tomo, ese soy yo. Es mi responsabilidad enfrentarme con él y decirle, este soy yo. Acudo a ti, ten misericordia de mí. Y entonces cuando miro que alguien hace algo y mi mente trata de juzgar, tengo que decirle al Señor, Señor, ten misericordia de él, pero más de mí, que lo estoy mirando y lo estoy atacando. Tengo que mirarme yo misma, estoy juzgando, estoy condenando. No tengo permiso de ello. Dice, debo mantenerme noche y día buscando de su presencia. Él no nos culpa, nunca nos juzga, nunca nos critica. En la medida que yo le busque, va a entregarme sus tesoros, porque tenemos cantidad de tesoros ahí, y tesoros que nos limpian, nos purifican. No son como cuando se consigue un tesoro, que es una moneda, que es plata, que es dinero, que es un vestido. Es un tesoro que se desecha, pero estos que Dios entra aquí, son tesoros que no se desechan, que perduran, que son eternos y que nos van a mantener hasta que llegue el último día, ¿se acuerdan? Hasta el último momento, cuando ya el Señor venga, nos recoja y bueno, ya llegó la obra del Señor, porque nos fuimos a otro lado, pero con Él, ¿bien? El segundo punto se llama un proceso de lectura de la Biblia. Está en Hebreos 4:12. Dios habla hoy. Y dice, porque la palabra de Dios tiene vida y poder, es más cortante que cualquier espada de dos filos y que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo amo? ¡Qué bendición! Porque entonces esa persona, esa Marjorie, vieja Marjorie, no necesita que nadie le diga. Ya vamos, Dios nos trazó el camino, nosotros lo vamos recorriendo y de repente pasa algo conmigo que saca a flote la Marjorie.
saca a flote cualquiera. Y entonces viene el Señor mismo a decirme, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Para dónde cogiste? Por ahí no es. Y me fascina cuando el Señor dice que Él mismo endereza nuestros caminos, que cuando nos salimos a veredas y vamos a sitios, vamos a cosas, tenemos aptitudes, sale de nosotros la rabia, el enojo, no sé qué esté pasando conmigo, con ustedes, conmigo sí. Él mismo nos va a decir por ahí no es y nos vuelve a encaminar, pero es necesario que a veces nos salgamos de los linderos, si no Dios no nos lo permitiría, ¿verdad? Nos lo permite porque es necesario, para que no nos crezcamos mucho, o nos creamos mucho, o tampoco nos creamos menos, ¿sí? Y entonces es eso, es una espada de dos filos, entra, penetra y es cuando yo digo, no puedo, aquí estoy. Si tú no estás en mí no voy a poder y tenemos que repetírselo muchas veces, o yo he tenido que repetírselo muchas veces y seguiré teniendo que repetirle muchas veces quién es Marjorie, ¿verdad? ¿Quién soy yo delante del Señor? Esa palabra que no se debe utilizar, pero es la frase que yo utilizo. Y entonces dice, este tiempo, compartiendo un tiempo de calidad con la palabra del Señor, nos mantiene, nos sostiene, nos apasiona, nos enamora, nos renueva en la manera de pensar, nos convence de su amor hacia nosotros, de su interés por nosotros, aún sin merecerlo, porque actuamos de tal manera muchas veces que pareciera que le negáramos. Que le negásemos. Él se interesa por nosotros, por eso siempre nos inclina a buscarle. ¿No les ha pasado que a veces de pronto pasan cosas con nosotros que no quisiéramos y dentro del caminar decimos, y por ahí no debe haber sido, y como que nos va señalando en nosotros mismos que así no era, que así, y uno mismo dice, Señor, la embarré. Y no es necesario muchas veces que estemos frente a las personas, simplemente nos recurrimos a Él y Él utiliza el instante, el momento, el medio para que hablemos con quien ofendimos o quien nos ofendió, gracias a Dios por los que nos ofenden. Porque ahí es cuando decimos, no, salió de mí algo tremendo, este soy yo, entonces salió rabia, esto no te gusta, Señor. Y si me fuera hoy de aquí con esta rabia, ¿para dónde me voy? Porque hay cielo y hay infierno. La palabra es clara, ¿sí? ¿Para dónde me voy? Pero dice que mientras nosotros seamos sus hijos y vayamos caminando, Él se hace cargo, entonces yo ya no miro si me voy para allá o me voy para allá, sino simplemente camino, ¿verdad? Nos revela su amor, nos fortalece, nos lava, nos cambia la manera de pensar, que es lo que tenemos siempre que ir encaminando, cambia la manera de pensar. Entonces la manera de pensar se cambia y no la cambio yo, la cambia Dios. Yo ya no hago esto porque no sé, ¿y por qué ya no hago? No sé, pero ya no lo hago, gloria a Dios, ya no lo hago. Qué bendición. Y seguimos con el tercer punto de los fundamentos del reino, restauración, ejercitar una oración bíblica, le doy muchas gracias al Señor, yo le doy muchas gracias al Señor. En el momento que el Señor me presentó esta visión, yo le pagaba a Dios y no había plata, pero me esforzaba, 100,000 pesos, y no lo sabía y me quedé sin el arroz, Señor, pero 100,000 pesos y yo le pagaba a Dios, porque yo decidí en ese tiempo buscarlo de esa manera, porque así me lo presentaron y así quise seguir caminando. Pero cuando Dios me presentó esta visión y yo todo se enfocaba que la culpa es mía, mi responsabilidad, usted tiene que mirar, y yo decía, ay, pero ¿cómo? Eso es fuera de onda, eso no es así. ¿Sí? Y me costó tanto como cuando el Señor algún día le dije, y bueno, ¿y eso para qué se diezma? ¿Y eso qué es? Si es que yo necesito el arroz, de la misma manera.
Y cuando recorrí el camino y durante estos 7 años y he tratado de mantenerme en el proceso, me he esforzado y veo que es real. Yo digo, Dios, solo tú puedes hacer la obra. Dice que utiliza a sus hijos, a nosotros, nos utiliza para hablar y para presentar su palabra y llevarnos a ella, pero nosotros decidimos. Una restauración con el Señor es decidir a caminar con el Señor. Y caminar con el Señor aquí con los pies sobre la tierra no es más, sino caminar con la palabra, seguir la palabra, leerla con conciencia. Entonces es entender que lo que Él me dice aquí es verdad. Y voy autoanalizándome, Isaac. En un momento uno no se siente útil, sino terrible. Y saber que yo para Dios soy útil, que yo no veo la utilidad, no veo en qué puedo servirle a alguien, pero soy útil, Dios me lo dice y le creo. Y en el momento que Él decida, lo veré. Sí, estamos llamados todos a servirle al Señor en donde sea, pero es a servirle en la puerta, en el baño, barriendo, aquí. Estamos todos llamados a servirle. Entonces es ejercitar esa oración bajo la palabra. Entonces tenemos la visión, memorizar, guardar, repetirla, es meditarla, y ella hará la obra. Pueda que no lo veamos, y ya cuando lo empezamos a hacer, sí, se va viendo, así ya los demás no lo vean, no me importa, pero sé que Dios algo está haciendo, y uno alcanza a ver que sí, que hay cambios dentro de uno a través de esa oración, ¿verdad? Filipenses 4:6 dice, no se aflijan por nada, sino presenten solo todo a Dios en oración, pídanle y denle gracias también. Es eso. Todo presentar, mi error, mi buen éxito, mi trabajo, mi universidad, todo, sin subirme mucho, sin bajarme mucho. Amén. El cuarto punto es congregarnos. Está en Hebreos 10:25. Y en ese tiempo también decía yo, yo no voy, hoy está haciendo frío, no, hoy no quiero ir, no, los cumpleaños, no, cantidad de cosas que se nos presentan, ¿verdad? Y entonces, cuando vine a entender que hace parte de mi crecimiento, que congregarme, independiente de quien se pare aquí, hace parte de mi crecimiento. Empecé a decirle yo no puedo y a declararle mi impotencia. Sí, hoy yo no quería hablar de mí, pero lo hago conmigo porque fue lo que Dios utilizó. No sé si sirva, pero para uno solo, así sea este mensaje, que sea lo que Dios permita en esa vida. Y ha sido duro pelear contra eso. Porque muchas veces venía X persona, alguna, empezando aquí me pasó con alguien y yo dije, ay no, yo no voy porque no me gusta como él predica, no. Y un día el Señor trajo conciencia a mi vida y yo le dije, Señor, si es que no es Él el que habla, eres tú. Déjame ver lo que tú me quieres decir a través de Él, que no me agrada, Señor, no me parece, no me gusta como. Y le buscaba cantidad de cosas, pero hoy en día entendí que es mi manera de pensar la que mira el que tengo al frente. Y tuve que decirle a Marjorie, oye Marjorie, y desde esos 7 años, después de esa vez, nunca ha dejado de hablarme Dios, porque ya empecé a escucharlo a Él, no a quien se para acá, quien sea. Y entonces empieza como, da la vuelta a la manera de pensar y resulta que lo que le da a uno a través de todas esas personas es riqueza. Desde que nuestro Paz
nos encomendó esta tarea, no ha dejado de hablarme con uno solo de los que se han parado acá. De todos he aprendido. A todos Dios los ha utilizado y los seguirá utilizando y nos seguirá utilizando. Entonces, cuando me paro y miro yo a alguien y no veo que me aporte, el problema no es de quien está acá, es mi problema. Y tengo que ser muy maduro para enfrentarlo. Es mi problema. Y entonces es como yo mire al que tengo enfrente, porque puede hablarme hasta a través de un vagabundo, de un mendigo, de un drogadicto, y porque es lo que es, ¿voy a rechazar lo que me dice? Alguna vez alguien dijo que yo era una gamina, y estando acá. ¿Y qué tal yo haberme puesto a pelear con él? No, yo le dije, amén, gloria a Dios, Señor. Me dicen que soy una gamina. Entonces, claro, esto aquí se mueve y uno dice, ¿cómo así? Y somos hermanitos. Sí, es que necesitamos de eso para que salga de nosotros lo que hay. Y esa rabiecita de eso que da que y ese corazón que se le pone a uno a mil y uno prefiere salir corriendo porque no, y un hermano, y mire quién es, y lo que me dijo, amén. Con todo y todo tengo que obligar a Marjorie, a Martica, a quien sea, a sentarme. Me siento, recibo, mastico y después, ese bálsamo que Dios utiliza. Somos necesarios todos en el caminar con el Señor. Eso es ejercitar una oración bíblica, congregándonos y guiándonos siempre en el Espíritu. Dice, la amistad con Dios nos lleva a no dejar de reunirnos para un compartir de su palabra, escucharla, oírla, digerirla para un buen entender, para que el desánimo no entre en nosotros. ¿Ustedes sabían que dejar de congregarse trae desánimo en nosotros? Es tremendo. Cuando uno deja de congregarse una vez porque hizo frío, lo escuché desde allá y fue titubeante y vuelvo y lo repito, no es lo mismo. Y cuando le hago caso a esa vocecita, hoy no, mañana tampoco, resulté por fuera y no me di cuenta. Es necesario forzarnos. Siempre nos tenemos que forzar. Entonces yo aprovecho porque ahora yo busco a Miguelito para que Miguelito me lleve, o muchas veces el Paz por el frío, ahorita no está, pero Miguelito, Carlitos, porque somos una familia que estamos ahí. Amo mi familia en Cristo. Dice, el desánimo es una forma de luchar, perdóneme, al desanimarme es una forma de luchar contra la presencia de Dios. ¿Ustedes qué prefieren? Yo decido. Tengo que ir en contra de lo que me aparta del Señor. Y si una de las cosas que me apartan es dejar de congregarme, tengo que meterme otra vez en el camino y empezar a hacerlo. Es un consejo del Señor, Él no lo dio. Amén. El quinto punto, servir. Está en Efesios 2, Mateo 25, 37 al 40 primero. Dice, entonces los justos preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos como forasteros y te dimos alojamiento? ¿O sin ropa? ¿O te la dimos? ¿Y te la dimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey les contestará, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. Perdón que leí mal. El rey les contestará, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. Yo puedo atender fácilmente de pronto con un pan a alguien afuera. Pero esta partecita también hace referencia entre nosotros. Dice que el Señor nos utiliza y a veces ni siquiera con los de afuera, porque nosotros los hijos de Dios con los de afuera tenemos consideración. Pero a veces entre nosotros mismos.
No chocamos por cualquier cosa. Nos chocamos porque nos mira el hermanito como nos mira. Nos chocamos porque nos cambian de silla. Aquí nos chocamos a veces porque nos toca sentarnos adelante. Nos chocamos porque nos toca levantar un papelito, porque el baño está sucio. Y entonces es cuando el Señor nos pregunta, ¿tu servicio está bueno? ¿Tú sí me estás sirviendo a mí? Es cuando yo me tengo que sentar muy conscientemente. Yo no necesito que nadie me mire ni confesárselo a nadie. El Señor nos manda en su palabra que nos callemos de boca y de mente, porque lo que no hablamos con esta, lo hablamos con esta, igual hicimos mal. Y es un ejercitarme. En mi casa y en nuestras casas sí que nos toca durito, porque es el primer servicio. El de aquí ya es diferente, pero también lo hacemos, ¿sí? Es cuando tenemos que evaluarnos, porque uno cree que servir en la puerta o es suficiente. No. El servicio es entre nosotros, es soportándonos, es amándonos, y el amor no es un abrazo. El amor es pasar por alto. Cuesta, pero se puede. ¿Sí? Efesios 2:10, Gabrielito. Pues es Dios quien nos ha hecho, Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Dios nos formó, Dios nos diseñó, Dios nos hizo tal como nos necesita a cada uno. Dentro de nosotros están el don de servicio, el don de todos los dones, todo de Él, en unos de acuerdo a cada medida, pero tenemos todo. De nosotros depende que lo ejecutemos, no importa si somos o no importa si somos. Es caminar, es servirle a Él. Y no, eso no quiere decir que no cometamos errores. Claro que los vamos a cometer, claro que yo los cometo. Siempre, hasta el fin, dice que hasta el fin. Pero no debemos alejarnos de esa función, esa misión, eso que Él nos encomendó, eso que hace parte de todo lo que encierra Él. No es como yo lo quiera hacer, no es como yo decida hacer, no es como yo pretenda, es como Él lo manda, ¿sí? Y para que sea así, pues tengo que andar metida con Él, porque es el único que me va a direccionar. Dice, el servicio es una forma de evangelizar. Y el servicio en el baño, pues ¿hay qué? ¿Qué se hace si solamente estoy en el baño? Pero como limpio, como atiendo, no importa lo que haya pasado allá, como haga, cerradito pico, cerraditamente, eso Dios lo ve. No importa que no lo vea nadie, amo el servicio ahí en ese baño, Él lo sabe. Amo el servicio en la puerta, Él lo sabe. Hoy en día amo más allá en mi casa, que me están mirando y que me vieron llenas de cosas. Amo servir allá en la casa. Yo amo cocinar en mi casa, amo arreglar. Sí me choco a ratos y grito y digo y de pronto pero lo hago con amor. Dios sabe, del 100% de mi vida casi está en mi casa. Y eso es lo que Dios nos manda a todos, a estar allá en la casa al cañón, y si lo hacemos allá bien, lo podemos hacer en cualquier parte bien. Es un esfuerzo personal. Dios nos moldeó para su servicio, nos sanó con nuestro servicio, ministramos. Dios mismo se muestra a través de nuestro servicio. Si no servimos, nos podemos estancar.
El no servir estanca. Entonces, cada vez que Martincito nos ha dicho, y aquí convoca para que sirvamos, para que nos conectemos, y no resulta así, yo digo, Dios, ¿sí? Y eso no quiere decir que yo me sienta más grande, no, sino es como ese anhelo de familia aquí que dice uno, ¿sí? Entonces es esforzarnos por servir, siempre. Lo digo por vivencia propia, siempre va a haber algo que nos quiera apartar del servicio, siempre va a haber algo. Es igual que con congregarnos. Entonces soy yo la que decido, y independiente, les guste, no les guste, pero yo sé delante de Dios con qué calidad lo estoy haciendo. Entonces yo me pongo ahí y me dicen, para la puerta, hágale. Para que los baños, me fascina, hágale. Y entonces a veces de pronto en la casa me dicen, es que ustedes se meten todo y no sé qué, yo amo. Es algo que Dios lo puso aquí dentro de mí, y si está dentro de mí, sé que es dentro de todos, solamente que no se activa porque no lo activamos nosotros. Y hay cosas, Dios no las dejó direccionadas, pero hay un tanto por ciento, y no sé decir eso, pero somos nosotros, está en nuestro poder activarlo. Y cuando yo veo estos jóvenes que se activan, que se paran acá, que uno es de una manera, que otro es de otra manera, pero que lo hacen, yo amo a estos jóvenes. Y hablaba yo en estos días con un hermano y le decía, hermanos, en esa palabra, sí, pero es que somos familia. Le decía, nosotros en las sedes buscamos que alguien esté quieto, que no se mueva, que ponga atención, que se siente, que se arrodille, entonces necesitamos viejitos en la congregación, solo viejos, porque son los que son más reverentes. Y entonces uno piensa que con eso Dios ya se manifestó, porque yo no me moví, yo no dije nada, pero salí y hice y deshice en la calle y en la casa. ¿Y los jóvenes? ¿Qué va a pasar con los jóvenes? Nosotros ya, pero los jóvenes son los que van a continuar. Nosotros somos una base para que ellos escuchen y traten de recibir el consejo, no siendo más importante el de nosotros que el de Dios, pero estamos ahí para eso, para más o menos medio importante los jóvenes. Y aquí van a llegar jóvenes, y nosotros tenemos que aprender a ser sabios, prudentes, y encaminar a que vayan a la palabra, y si nosotros no lo sabemos hacer, ellos tampoco van a poder. Bueno, entonces seguimos. Sexto punto, fortalecerme en la paciencia. Isaías 40:31. Pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas, podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Fortalecerme en la paciencia. Y me regala, por favor, Hebreos 12:1. Fortaleza en el sufrimiento. Por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba, y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Y entonces eso nos habla aquí es para resaltar, dejemos a un lado lo que nos estorba. Marjorie, deje a un lado lo que le estorba. Y me estorba cómo miran, y me estorba cómo se mueven, y me estorba cómo gritan, y me estorba cómo hablan, y me estorba cómo miran, y me estorba cómo danzan, y me estorba lo que dijo. Hombre, todos nos equivocamos. Todos nos movemos mal. Dios confundió los idiomas. Cuando yo medito en Dios, confundió los idiomas. Dios nos confundió a todos. Si fuéramos uno solo, ¿qué hace Dios entre nosotros? Es eso.
es amarnos como somos. Y es terrible, pues terrible, no por dar calificativos, cuando yo me miro y veo que me choca alguien y yo, ¿por qué me choca? ¿Y a quién le digo que me choca? ¿Al hermano, a la hermana? Llamo al pastor, ¿a quién? Y le digo, me está chocando. Yo siempre le digo a las personas, hay cosas que dentro de nosotros producen vergüenza decir. Pero a Dios no le importa, y entonces como yo no veo a Dios, me queda fácil decirle, me está chocando, un ejemplo, me está chocando Víctor, Dios. ¿Por qué me choca Víctor? ¿Qué hay dentro de él? ¿Qué hay dentro de mí que lo vea a él y le choca a mí, a Marjorie? Y tengo que empezar a analizarme y analizarme por qué me choca mi esposo. ¿Por qué? Y entonces es cuando tengo que entrar con el Señor y decirle, Señor, ayúdame a amar. Algún día a mi esposo le dije, porque para mí, como les digo, es fácil abrazar a un drogadicto, darle comida, hablar con él, guiarlo a que lea la palabra. Y a mi esposo, y algún día le dije a mi esposo, tengo que amarte tanto como amo a ese drogadicto, tengo que amarte y abrazarte. Y podría decirlo, él me está mirando, que hoy en día pueda que todavía no pueda abrazarlo, así decir, pero ya es más fácil, ya ha sido más llevadero porque he caminado el camino, me ha costado. Pero lo he caminado, lo estoy caminando y lo seguiré caminando. De aquí no nos podemos mover. Eso es fortalecerme, es trabajar con el Señor de acuerdo a lo que nos mueve Él. Él nos mueve a cada uno, para cada uno hay. Y es diferente mi caminar con el Señor que el de cada uno, Pero es caminar, siempre mirándome a mí. Eso es fortalecerme en la paciencia. Sin Dios no podemos hacer nada, no hay fortalecimiento genuino, pues esto pasa a través de congregarnos con su palabra aquí. Más que aquí tenemos que venir, pero más que un lugar, aquí. En el mundo aparentamos ser fuertes, todo lo podemos, todo lo logramos, sin embargo siempre habrá un vacío, habrá un obstáculo, yo decido. La palabra fundamental en esto que el Señor me ha permitido es yo decido. No está en nadie, está en mí. Esto me exige dos cosas: ser obediente a su palabra, sus mandatos, sus consejos. ¿Me los da Martica? ¿Me los da alguien de allá? Cindicita, ¿usted me da los consejos? Están fundamentados aquí. No los podré descubrir si no busco ahí, ¿sí? Y enfrentar nuestras cargas siempre será personal. El enfrentar nuestras cargas siempre serán personal. Entonces, ¿qué debo hacer? Ser transparente con Dios. Esta soy yo. Peleé, este soy yo. Me molestó, este soy yo. Amén. Entonces, el Señor nos seguirá dando ese entendimiento, nos irá llevando a la paciencia y a la seguridad. Si creo en Él, y creer en Él es buscarle. Sexto punto, esperar en silencio. Esperar viene del hebreo, lo busqué así por encimita, no sé buscarlo muy bien, pero me di a la tarea. Dice que significa aguardar, tardarse, confiar, expectativa, ser paciente, anticiparse. Frecuentemente se traduce en esperanza. Por lo tanto, lo correcto es confiar firmemente en su misericordia, salvación y rescate sin tomar la justicia por mi mano. Sin tomar la justicia por mi mano. Entonces, fue cuando me dije, nosotros acostumbramos
Alguien nos hizo algo y odiar, apartarnos. Ay, no, es mejor. Nosotros nos dejamos guiar siempre por lo que hay dentro de nosotros, lo que nos enseñaron. Y con Dios no caminamos con lo que nos enseñaron, con lo que aprendimos, con lo que vimos. Esto está en Lamentaciones 3, 26, 33. Es mejor esperar en silencio a que el Señor nos ayude. Esperar en silencio cuesta. Esperar en silencio Dios no lo da como, no hablen, no digan nada, no. Esperar en silencio me lleva a callar, pero ese callar es no criticar, ese callar es no juzgar, ese callar es meterme con Él y decirle: yo estoy quieto, pero Señor, enmudecer nos lleva a una relación con Dios, y eso está en el Salmo 103, 1, 2. Perdón, Salmo 39, 2. Perdóneme, Gabrielito, Reina Valera me gusta, es más clarito, qué pena. Dice: yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno mientras que el impío esté dentro de mí o delante de mí. Y el impío es Belencita, es el que está allá. ¿Juanito? Es Juanito el impío. Es Cindy. Es Johnnycito. Es John Álvarez. Cuando el Señor me regaló ese versículo, yo veía así, porque a nosotros nos enseñaron la palabra todo hacia afuera. Cuando empezó el Señor a enseñarme que era hacia adentro, y el impío es ese que está dentro de mí y que me dice: no la mire, no la toque, no le hable, no me dijo esto, me ofendió. No es eso que está dentro de mí el que me lleva a pensar de esa manera. Esperar en silencio me lleva a buscar la presencia del Señor en su palabra y estarle confesando cada ratico lo que se mueve dentro de mí, lo que me hace apartarme y rechazar a las personas. Debemos y somos luz en medio de las tinieblas. Sin necesidad de hablar, podemos hacer la obra del Señor, podemos amar, podemos abrazar sin necesidad de hacer nada. Y entonces eso sí que me apasiona, cuando el Señor dice que a través de Pedro, me parece que fue, que iba caminando y solo su sombra hizo. Yo no quiero hablar, hermanos. Familia, a veces eso, yo no quiero hablar, no quiero decir nada. Prefiero por eso servir un tinto, limpiar un baño, porque no quiero sino que Dios haga y ya. Y estamos llamados para eso, para sin necesidad de. Y si hay una de las primeras cosas que el Señor me ha ido tratando aquí es dejar de hablar tanto, porque uno habla mucho y hace poco, hacemos poco. Muchas veces sin necesidad de hablarle a los demás, pueden suceder cosas extraordinarias. Yo debo impedir que mi mente hable y que mi boca se exprese, a menos de que el Señor nos ponga, porque Él es en el camino,
Él es el que nos va direccionando y va dando las cosas. Amén. Creer que mi vida está en sus manos es otra parte, otro punto de los fundamentos. Está en Lamentaciones 3, 31 al 32. Dios habla hoy, versión Dios habla hoy. Porque el Señor no ha de abandonarnos para siempre. Siempre estará ahí. Siempre está. Siempre, siempre, siempre. Siempre tenemos que repetírnoslo una y otra vez, Marjorie. Siempre Él está, ha estado y seguirá estando. Siempre. Aún en momentos tremendos. Y hay algo que le digo a las personas cuando las conozco y hacen lo que yo hacía y de allá me sacó y entonces les digo, así estén tomando, así estén fumando, así estén, tengan ahí, ténganlo, camínenlo. Lo viví, lo comprendí, no creí que fuera real, es real. Dios es real. Dios es real, tengo que repetírmelo una y otra vez y repetir su palabra, porque no es decirme Dios es real, sino lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis caminos. Es Él, no es nadie más. Y Hebreos 10:23, Gabrielito. Mantengámonos firmes sin dudar en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Dios cumplirá. Yo no lo veo, yo no lo siento, porque esa es una palabra que mantenemos sentir. No, yo no lo veo, yo hasta ni lo creo, porque a veces ese viejo hombre a uno le habla, no, pero Dios lo cumplirá. Ahí vamos caminando, Dios lo hará. Debemos confiar plenamente en que Dios cumple lo que promete. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Debo repetirme una y otra vez con la firmeza, una y otra vez creyendo, sabiendo que Dios es soberano. Dios tiene el control de todo, Dios tiene el poder de todo. Dios quita de mí emociones para que realmente yo lo viva. Y tengo que levantarme muchas veces, hermanos, amigos, hermanos, familia, con ese pensamiento que quieren borrar todo. Y digo, no, Dios existe. Y aunque todo esté en contra, Dios existe y lo seguirá haciendo en mi vida, seguirá dándome y rompiendo. Esa espada de dos filos seguirá entrando y entrando hasta que algún día, no dejarán de haber cosas, pero sí Dios tendrá el control sobre las cosas que nos sucedan, que nos pasen a todas. Debo aceptar el mensaje de Jesús, y el mensaje de Jesús es su palabra y está en mí, y es esa partecita que en mí me dice por aquí y en la otra que dice por ahí no es, y yo sé que es por aquí. A esa es que debo acudir, al mensaje de Jesús. Amén. Sigue humillarme en todo momento. Lamentaciones 3, 24 al 27. Dios habla hoy. Y me dijo: el Señor lo es todo para mí, por eso en Él confío. El Señor es bueno con los que en Él confían, con los que a Él recurren. Es mejor esperar en silencio a que el Señor nos ayude. Al 27. Es mejor que el hombre se someta desde su juventud. Y cuando llegué a esta parte, yo no miraba sino los jóvenes. ¿Y nosotros qué criticamos? ¿Y nosotros qué hablamos? ¿Nosotros qué decimos? Cuando yo miro a un joven y veo que su locura, quisiera haber sido como ellos, porque por todo lo que había aquí adentro nunca pude reír, nunca pude saltar, nunca pude correr, gritar como ellos gritan a veces aquí en este lugar, y unos hacen
Qué rico que hayan sonrisas, qué rico que hayan gritos, qué bueno que haya libertad, qué bueno que con aceptarlos, con mirarlos, con apoyarlos, con decirles que siempre estén reflejados en esto y que puedan caminar, ellos puedan vivir y mostrar a un Dios vivo, a un Dios que puede, a un Dios que hace cosas diferentes. Son una nueva generación, es la que va a quedar. Nosotros damos la vuelta, ellos son los que siguen. Hay que apoyarlos, hay que acompañarlos, hay que entenderlos. Y habrán cosas que yo no pueda hablar, pero Dios dice que va uniéndonos, que nos unió, y uno tiene una cosa y otro tiene otra cosa. Dice que en cada uno de su pueblo puso cosas diferentes y ellos irán asimilando. Necesitamos jóvenes, necesitamos esos jóvenes que están perdidos en las calles, y de la única manera que podemos dejarnos utilizar por Dios es metiéndonos en su palabra y que Él nos direccione, y es confesarle: no me gusta esto de aquí, porque Él irá quitando lo que no es y dejándonos ver lo que es. Humillarme en todo momento es aceptar mi condición, todo lo que me aparta, lo que me impide ver con claridad. Solo en nuestro Creador, nuestro Padre, hay palabra de vida. Y si he de estar o sentirme humillada mejor en el mundo, pues mejor a los pies de Cristo, mejor buscando de Él. Anteriormente yo decía, en la calle, en el mundo, acostumbraba a decir: no, qué humillación. Y después llegué a saber que con Dios también uno se humillaba. Y cuando veo que con Dios uno también se humilla, pues hace una diferencia enorme. Es saber que con todo lo que tengo dentro de mí, que me aparta de todo, qué horrible, por ponerle un nombre, pero humillarme delante de Dios y estarle confesando lo que soy, lo que hay aquí adentro y que no es agradable a Él, porque es el único que irá borrando. Y borrando no es que se va, siempre estará aquí. Cada vez que me levanto y veo y digo: eso es, siempre estará aquí, pero tengo el control, y no porque sea mío, es Cristo el que está en mí, me ayuda a caminar. Dios nos predestinó y no hay suplantación. Él es el que me gobierna, es Dios el que me predestinó, no fue el otro. Dios me gobierna, es a quien debo obedecer, es en quien me debo refugiar, es a quien debo confiar. Él es lo eterno. Entonces yo decido si me inclino hacia lo eterno para vida o hacia lo eterno para muerte. Todo lo que no es de Dios va contra Dios. Entonces yo decido. Y en la única parte donde está claro que es lo de Dios es aquí. Entonces aquí me refugio. Y cuando yo sé, estoy segura que cuando mi pie quiera coger para donde es, no es, Dios me dirá: no, mi amor, es por aquí, porque de Él sí sale esa palabra amor. Humillarme es abatir el orgullo delante de Dios, sujetarme, acatar sus órdenes. Humillar en el mundo es acatar una orden de un hombre, lo que el hombre diga. Entonces aquí cabe cuando nos han enseñado, Dios nos ha enseñado a través del pastor, los hombres se sujetan a los hombres, y entonces en X trabajos públicos, si el de arriba dice: me hace esta firmita, me la hace, y es que se tiene que hacer, y si no, y no todos están dispuestos a: no, yo no la hago, hasta luego, porque hay de por medio un pago. Pero con Dios dice: haga esto así, y ni siquiera dice Dios lo hace y punto, sino nos da la libertad: hágalo. Y yo decido
porque me dio esa libertad. Con los hombres no es así. Ningún hombre está por encima de otro hombre. Todos somos iguales. Amén. Cuarto, lo que conscientemente vivo no será en vano. Segunda de Corintios 10, 4 al 5, en Dios habla hoy. Las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder de Dios, capaz de destruir fortalezas, y así destruimos las acusaciones y toda altanería que pretenda impedir que se conozca a Dios. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él. Nuestra lucha no es contra las personas. Nuestra lucha no es contra nosotros mismos, no es contra nosotros como familia, no es contra el que habló o no habló, es contra nosotros mismos. Entonces yo decido, si no acepto el aguza que Dios me permite, aguzarnos, nos utiliza aquí, no hablemos de afuera, nos utiliza en la casa, nos aguza, porque siempre nos va a mostrar quién soy yo, qué hay dentro de mí, lo que me choca del que tengo enfrente, eso hay dentro de mí, y yo no lo entendía, hasta que de pronto Dios lo va entrando a uno en conciencia y dice, es que eso está en ti. Y yo le decía al Señor la vez pasada, pero ¿cómo va a estar eso dentro de mí si yo? Sí, está dentro de ti. El adulterio, por ejemplo, está dentro de ti. Y yo esa partecita, y yo le decía, ¿en qué? ¿Si yo en qué? Y cuando el Señor nos trae la palabra y dice, fuiste tú el primero que me desechaste por una imagen. Y yo, sí, Señor, porque hartas veces sí la llevé. Fuiste tú el que me desechaste por ir a tal cosa. Pero es algo personal. Solamente lo viviremos, lo entenderemos cuando nos metamos con su palabra. Amén. Declarar, confesar, no olvidar de dónde nos sacó Dios. No ignoramos su misericordia para con nosotros, su perdón, y que nos encaminó por amor a nosotros para que nos volvamos a Él. En Él hoy, yo Marjorie, tú Cindy, tú Martica, tú Raquel, tú Juanito, se me olvidó tu nombre, tú Jimmy, tú Victicor, tú Belencita, Jamisita, Lucecita, Miguelito, Johncito, Gabrielito, Carlitos, Dianita, Johnnycito y todos los que estén mirando, nos perdonamos, nos tenemos que perdonar, nos tenemos que amar, porque Él ya lo hizo. Yo decía, ¿cómo? Sí, Él ya lo hizo. Es una semilla chiquitica. Alguien me enseñó en estos días, es una semilla, dejó la medida de fe, una semilla. No es sino cogerla y caminar con ella, y la mente nos va a decir, no, sí, ya lo hizo, ya está. Amén. Tercero, una vida de alabanza y agradecimiento. Está en Lamentaciones 3, 37, 38. Cuando algo se dice, cuando algo pasa, es porque el Señor lo ha ordenado. Tanto los bienes como los males vienen porque el Altísimo así lo dispone. Todo lo que nos pasa, todo. Entonces nosotros acostumbramos ponerle bueno y malo, rico y dulce, salado o amargo. Todo es permitido por el Señor, todo. Pero dentro del caminar y que todo sea permitido por el Señor, hay momentos en los que yo soy consciente de que no debo hacerlo para no recibir. Entonces yo decido. Pero lo que se permita,
todo, porque si decido mal, era necesario, porque los choques también enseñan. Yo decido si chocarme o no chocarme. Yo decido si pierdo o no pierdo, porque acuérdense en que el que pierde no pierde. El que pierde apenas está aprendiendo a saber que ganó. Y en esta partecita, yo lo único que puedo decirle al Señor cuando llegue a esta parte es gracias. Gracias, gracias, gracias. Porque me dejaste entrar por tus atrios, porque puedo entrar, porque en el momento que yo decida simplemente me quedo quieta y digo, Señor, entro a tus atrios. Este altar, cuando me estaba aprendiendo el Salmo 51, hay una partecita terminando el Salmo que dice que Él edificará nuestro altar, que Él pondrá roca sobre roca. Y yo no lo entendía, pero yo repetía y repetía el versículo, y en ese momentico, algún momentico de esos, porque yo salía en la moto y el Señor decía, yo lo edifico, yo quito esto y coloco esta. Y entonces fue cuando me enseñó, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Y utilizó a unos hermanos en un momento que estaba yo tremendamente, y ellos se fueron y yo me fui a adelantarme en capítulos porque no había leído, y me regaló este versículo que dice también: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, roca mía y fortaleza mía, porque mucho de lo que hablamos no sirve. Mucho de lo que pensamos no edifica, no sirve. Y mucho de eso lo que hace es preparar una bomba dentro de nosotros para que hablemos lo que no debemos hablar. Es mejor callar. Para que hagamos lo que no debemos hacer, es mejor quedarnos quieta. Y muchas veces le digo a las personas, cojan un dulce, siéntense en un andén, siéntense, ni masquen. Si no tienen que decir aquí de Dios, al menos quédense callados, masquen hasta que el Señor da. Porque estoy segura que ahí sentados en un andén hacen más que cuando uno va a la casa y empieza cierto amor. Es de bendición. Dios es nuestra fuerza, nuestro escudo. Mi ser, tu ser es en Él confía nuestra esperanza. Dios ya venció por nosotros. Jesucristo ya venció. Estoy segura que cuando a cada uno de nosotros nos llegue mucho de su revelación, de sus grandes tesoros, amado Dios. Cuarto, todo esto creyendo y declarando el regalo de Dios para mi vida. Lamentaciones 3:41, Dios habla hoy. Ese no está porque lo resumí en Efesios 1:3, que ya está hecho todo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. Nos hizo benditos, no lo merecíamos, pero nos bendijo. Nos entregó todo. Nosotros tenemos un gran privilegio, Camino de Vida Plena, y es que nos metió en un camino que no veíamos, no sabíamos. Nos volvió locos, porque somos locos. Nos volvió, ¿cómo es que nos dicen? Locura, eso es bobada. Repita y repita y repita. Nos volvió vacas, y masca, pasa y vuelve y más que más. Somos vacas. Somos parecidas a las vacas. Pues si somos burros y el que anda encima de nosotros es Cristo, ¿por qué no vacas? Y a medida que vamos caminando ahí, nos damos cuenta que es real. ¿Es real, Víctor? Es real.
Raquelita, ¿es real? Es eso. Y amo esta locura, amo esta visión, amo en el momento que me trajo, porque duré 4 años diciéndole al Señor: pon en mí el querer como el hacer, pon en mí el querer como el hacer, pon en mí el querer como el hacer. Y llegaba alguien: hermanita, que llegue a la iglesia, que se congregue, y me da una rabia, y le decía: mire, ¿sabe qué? Vaya y ore por mí. Y salía el hermanito, porque como era eso, que vaya y fueran y oraran por uno, era lo que uno decía, y salía, y yo no me quedaba callada, Dios lo sabe. Y salía el hermanito y decía: Señor, perdóname, pon en mí el querer como el hacer. Ella tiene razón, porque a nosotros nos cuesta aceptar la razón en el consejo de un hermano, de una familia, de uno de ustedes. Nos cuesta aceptar todo lo que venga de otro, nos cuesta aceptarlo. Yo le decía: pon en mí el querer como el hacer. Yo sé que me tengo que congregar, Señor, pero llévame a un lugar donde me hablen la verdad, donde seas tú el que me hables. Porque yo esperaba que el pastor me hablara, que el pastor orara por mí, que el pastor me aceptara, que el pastor me diera, que el pastor. Y cuando el pastor lo hacía, decía: qué pastor tan fastidioso, qué fastidio que se metan en la vida a uno. Pero nadie hablará más de uno de lo que uno permita. Cuando yo expongo mi queja, tengo que recibir el juetazo. En cambio, cuando lo hablo con él no me dice nada. Él me dice: hijita, hablemos. Hijita, hablemos. Entonces yo ya sé que tengo amargura, tengo rabia, Señor, tengo una rabia por esto. Y en el orden que el Señor nos dio, sus capítulos, sus versículos, su meditación, un libro del Antiguo, un libro del Nuevo, y lo que me dé en el día. Y hablo con él, y hablamos con él. Y entonces él ahí me dice que él no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre que para que se arrepienta. Que él tiene el control de todo, que el problema soy yo, que yo soy la que decido, que yo soy la que quiero, si quiero salir por allá y no ver a nadie más y apartarme de todos, yo soy la que decido si quiero aceptar o no aceptar, si quiero perdonar o no perdonar. Amén. Y Salmo 19:14, sí, se han rato los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Dice: Dios no es un hombre, Dios no es un pastor, no es nada ni nadie, no es un lugar, no es una imagen, no es una ilusión, es Dios. Dios es quien nos da el pan de vida, Dios es quien nos alimenta, Dios es quien nos libera, es Jesucristo, es el Padre, es el Espíritu Santo, es nuestro Dios. Él es quien concede o quita de acuerdo a lo que necesitemos. Él es la única verdad, es el camino. Él nos dará en su tiempo lo que es para cada uno. Nosotros somos los que nos afanamos. Él aumenta nuestras fuerzas como las fuerzas de un toro. Pasemos por lo que estemos pasando. Nosotros ya estamos limpios porque Él nos limpió. Lo que pase de aquí en adelante es porque tiene que pasar, porque nos está limpiando más, porque nos está llevando a una nueva dimensión. Él ya nos perdonó, ya nos bendijo, nos hizo santos, nos hizo hijos suyos, nos hizo sabios e inteligentes. Es algo que nos tenemos que estar repitiendo, porque nuestra mente siempre nos va a decir: no servimos para nada, no somos útiles, no vamos a poder, no lo vamos a lograr, aquí no es, allá sí es. Fuimos sellados con la sangre del Cordero, limpiados. Se pueden venir muchas cosas contra nosotros, muchísimas,
Pueden salir muchas aptitudes y actitudes de nosotros que los demás nos critiquen. Importante lo que yo haga en unión con el Señor. Podemos embarrarla grandemente, pero estamos seguros que Él siempre exaltará lo mejor de nosotros, porque Él no nos ve mal. Nosotros sí vemos mal a los demás. Mala costumbre. No es así. Pero el único que da el convencimiento de eso es Dios, Jesucristo, a través de su palabra. Él nos direccionará y nos conducirá a seguir siendo esforzados y valientes. Ahí sí cabe el versículo en nosotros cuando lo vemos de esa manera: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque puedo, en medio de las situaciones que tenga, pararme delante de Él y esperar de Él. Y el problema puede que no se vaya. Muchas veces no se va, ahí sigue. Pero nosotros pasamos como si nada, confiadamente, porque está aquí, está ahí. Hay cositas que debemos hacer dentro de este proceso de restauración, y es ser obedientes a Él. Yo los invito, yo me invito, Marjorie, porque yo también fallo, y fallo mucho, muchísimo. Todos fallamos. Entonces, ¿qué he aprendido de ustedes, familia? Cuando los escucho hablar, ustedes me ven, ¿qué sé yo? Y a veces hablo unas burradas, pero he aprendido que ustedes sufren como sufro yo, que tienen chicharrones tan grandes como los tengo yo. Cuando veo niños chiquitos y dicen, pero él, ¿qué sufre? ¿Qué se queja? Si él... Y me acuerdo cuando era chiquita. Ustedes, acuérdense de lo que vivían cuando eran chiquitos. Sufren mucho. Se les da la comida, no tienen necesidad de nada, se les tapa, se les da de comer, pero sufren. Los niños viven cosas tremendas. Y yo a veces me desespero cuando, pues me desesperaba, ya no. Me siento y veo a mi nieta o algo y yo la miro y yo sé que algo está pasando, y es sentarse y hablar uno. Y cuando empezamos a coger esos niñitos y a escucharlos, muchas veces nos reímos de las cosas que dicen, pero en todo lo que dicen hay algo profundo. Y si no le pedimos a Dios el discernimiento para saber qué está pasando ahí, no vamos a poder servir. Porque a veces ni siquiera es decirle al niño haga esto, o al joven o al adulto. No, callar y escuchar y escuchar. Y el escuchar es hasta el final. La persona empieza a hablar y es escucharla hasta el final. Y eso sí que me ha costado a mí, quedarme callada hasta el final. Y ahí, así uno no diga nada. Y ay, bueno, mi amor, que te vaya bien. Pero se va y uno dice, Señor. Y entonces ahí es cuando yo le pido a Dios eso, que sea la sombra la que haga, para que no haya gloria, vanagloria en mí, y que salga eso dentro de nosotros. Yo dije, yo hice, yo, es que si yo no le hubiera dicho, que lea la palabra, es eso. Entonces es ser obedientes. Dios es el que trae ese bálsamo, esa confianza. Es el que me tiene aquí parada, porque me subí aquí muerta de nervios. Y pueda que haya dicho cosas mal. No se confíen en todo lo que yo dije. Vengan a la palabra, porque yo soy un hombre y puedo cometer tantos errores. Y sé que mi hija me está viendo. Y lo único que puedo decirte, hija, es: lejos de Dios no hay nada. Él trae la fortaleza, Él trae el alivio, Él trae el poder caminar en medio de, porque los problemas nunca
nunca se van a ir. Nunca va a dejar de estar aquí dentro de nosotros eso que nos quiere sacar del camino. Pero cuando me centro en la palabra, por más pereza que tenga, porque hay que entender eso, somos perezosos, tardíos, lentos, demorados. Nos gusta que nos estén empujando. De hecho, cuando leemos la palabra, lo que está aquí también está aquí. Es la vuelta y nos tiene que repetir y repetir y repetir. Dios, yo alguna vez decía en unos cultos, en unas enseñanzas, cuando iba a otro lado, ay, pero siempre hablando de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo. Sí, es que lo mismo. Dios nos tiene que estar hablando como a niñitos y repita y repita y repita y repita. Porque esto aquí dentro de nosotros no lo quiere entender, se quiere revelar, quiere ponernos en contra de, y nos dice aquí constantemente: Dios no existe, Dios no es, somos torpes, somos siempre. Pero cuando yo me centro aquí estoy mostrando que abrazo, pero este es el abrazo de Dios y ni siquiera lo vemos, porque yo esperaba que Él se me apareciera con las chanclitas, las lucecitas y que las matas me florearan, porque para mí Dios hablaba externamente. No, Él es ese que abraza, que nos da fuerza, que nos dice: yo sé que tú has sufrido. En Isaías 54, ese pedacito que dice: pobrecita, fatigada, con tempestad sin consuelo, he aquí que yo hice al herrero. Ese pedacito de pobrecita, cuando el Señor me lo reveló, dije: tú supiste que yo sufría, tú supiste que a mí me dolía, que me dolió, todo lo sabías. Y yo ese día pues lloraba delante de Él y me quebrantaba. Acostumbro a hacerlo a solas. Yo aquí al pastor pocas veces lo busco, a Martín nunca, casi nunca lo busco, nunca le digo nada. Primero, porque a mí no me gusta que me regañen. ¿A ustedes sí? Segundo, porque no me gusta que me diga: métase a la palabra, no conceptualice. Ese es mi pastor. Y entonces yo dice: no, con el Señor. Y entonces cuando hablo con Él, se viene todo eso y puedo declararme a Él. Y Él es el que me aconseja. Él es el que da las estrategias para dejar de caminar y hacer conductas repetitivas. Y eso que cada ratico, y la embarramos porque nos hicieron y casi que, y hablando con Él, dejo de hacerlo. Cuando menos pienso, yo digo: ay, yo ya no lo hice, ya no lo hago, porque está Él, porque es esa intimidad con Él. Es ese hablar con Él, es ese declararme. Esa es la restauración a la que Dios nos quiere llevar, a que sea todo con Él. Ni siquiera, por eso dice: nadie enseñará a nadie, nadie conducirá a nadie. Lo único que nosotros debemos hacer, mi única pretensión en este momento, familia, ya, vayamos a la palabra. Así tengamos un solo versículo, uno solo, porque no hay más, no cabe más. Y los que saben mucho, así haya mucho, mantengámonos ahí. Mantengámonos ahí, sepamos con quién hablar, qué hablar y en qué momento hablar. Pidámosle siempre a Dios eso. Y ahí está el discernimiento. Él es el que lo dará. Él dice: aquí se puede hablar, aquí no se puede hablar. Es mejor que no hable. Por lo general nos dice: no hablen. Amén. Este era mi tema: restauración. Te pido mucho, Señor, dándote primero gracias, Padre, que tu palabra sea poderosa y eficaz, Señor, cortante, más cortante que espada de dos filos, Señor.